Lara Goiburu, esta es directora ejecutiva de Management Fit. Yo algunos números leía recién de una encuesta que presentó a mediados de julio, un informe que presentó Management Fit a mediados de julio, en donde hablaba sobre las elecciones en Provincia de Buenos Aires y las elecciones nacionales, y con muy buen tino elegían las preguntas sobre si votaría a un candidato cercano a Milei o votaría a un candidato cercano a Kicillof, según cuáles sean las elecciones y según cuáles sean, en definitiva, los escenarios políticos, y candidatos opositores a los ejecutivos de cada espacio, ¿no? Tanto a nivel nacional como en Provincia de Buenos Aires. Y los números los daban favorables a los ejecutivos, teniendo en cuenta que tal vez el voto opositor se puede llegar a diluir, si es que aparece en definitiva alguna tercer vía que sea entusiasta, ¿sí? O que pueda generar algún tipo de espacio contenedor para algunos que no quieren ir a las grietas, ¿no? O a los polos de esta grieta. Lara Goiburu, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, tal vez aquí en Mar del Plata, por estar en Provincia de Buenos Aires, tal vez sentimos que hay un poquito más de clima de campaña que no aparece. Viste que los políticos están como muy retraídos a hacer la campaña más tradicional, que es ir a los barrios, ir a los medios, hacer actos públicos. Hoy son todos a través de las redes sociales, pero sin embargo, a través del canal de infobrisas.com en WhatsApp, lanzamos una encuesta sobre si van a ir a votar, si van a ir a votar y ya saben a quién, o si directamente no van a ir a votar, y ya participaron en menos de 12 horas arriba de 150 personas. Para un canal de Muy bien. Instagram, la verdad que es un Mm. número muy interesante y por algún lado te podría decir que nos entusiasma. Y la última opción es la de la gente que no iría a votar, pero así todos son casi 20, ¿no? Digamos 18 Ujú. son en estos momentos. ¿Qué Sí. están leyendo ustedes desde Management Fit? Bueno, mira, creo que el tercer personaje de estas próximas elecciones, como lo venimos viendo en las elecciones provinciales que hubo previamente, es el ausentismo. Claro. Que es muy difícil todavía expresar, decir no voy a ir, todavía hay cierto pudor en la ciudadanía, sobre todo en los más grandes, en decir no voy a ir, pero que empieza a presentarse como una opción, ¿no? Vos Ujú. decías, bueno, votaron 150, decías, Sí, casi, sí, y, 148. y tenés 18 que ya te dicen a viva voz, no voy. Después están los que te dicen tengo algo de ganas de ir a votar, o probablemente iría a votar, y esos también son muchos, y en esos, muchos, digo, son siempre alrededor del 2 de cada 10, 3 de cada 10, que te dicen probablemente iría a votar o algo de intención de ir a votar tengo, y esos son los que tenemos que empezar a observar con lupa, porque lo primero y particular para ver en este tipo de consultas que hacemos, que nosotras tratamos de tener siempre presente, es la persona que se moviliza a contestar este tipo de preguntas, ya algún tipo de interés en la política tiene, ¿no? Ujú, claro. Entonces ahí ese es el gran dilema de las encuestas. Bueno, ya nacemos como con un sesgo previo, que es la persona que está contestando algo de interés tiene. Ujú. Entonces ahí tenemos un montón de cuestiones estadísticas para poder balancear y evitar ese sesgo. Y después el que te dice algo o probablemente está dudando, y esa duda es la que termina de sorprender o terminó de sorprender cuando vimos las elecciones de Santa Fe, cuando vimos las elecciones de Salta, cuando vimos las elecciones provinciales. El que está diciendo que algo de interés o probablemente iría, está dudando en si va a ir o no va a ir, probablemente porque no tenga una opción definida, probablemente porque la política como se está dando actualmente no lo convence, o porque considera que la política no es una herramienta para solucionar los problemas que tiene en la diaria. Ujú, ujú. Entonces, esto es un tema para seguir de cerca de acá a septiembre y de acá a octubre. Nuestros datos nos dicen que en la provincia de Buenos Aires alrededor de 7 de cada 10 saben que hay elecciones, Es un montón, pero es un montón. exacto, pero de esos 7 de cada 10
cuando preguntamos si van a ir a votar, solamente 4 te dicen sí, voy a ir. Okay. Y después tenés 3 que te dicen probablemente iría. Y el resto te dice que no. Claro. O que no sabe. Entonces ahí vamos a tener algo que observar, porque estas terceras vías que aparecen en... ¿Lara? Ahora, a ver, ahí, no, me decías, ¿estas terceras vías que aparecen? Quizás tengan que competir más con el ausentismo que con las otras fuerzas, ¿no? Que con Entiendo. La Libertad Avanza o con Fuerza Patria. Quizás tengan que ir a convencer a aquellos que todavía no encuentran una opción firme, porque cuando relevamos el que va a votar por Fuerza Patria, o el que dice que va a votar por Fuerza Patria, o dice que va a votar por La Libertad Avanza, dice que va a ir a votar. Claro. El que no tiene su voto definido es el que te dice probablemente iría. Entonces, quizás las terceras fuerzas tengan su oposición no tanto en las otras fuerzas políticas, sino en la apatía. Claro, bueno, interesante saber a dónde ir a pescar, ¿no? Digamos, con respecto a eso, ¿no? Digamos, a dónde ir a pescar para aquellos que aparecen como una tercera vía. Me gustó ese dato, estamos hablando con Lara Goiburu, ella es directora ejecutiva de Managen and Fit. Lara, recién decías que 7 de cada 10 bonaerenses saben que hay elecciones. Ahora, ¿saben que hay elecciones bonaerenses o saben que hay elecciones en general? Preguntamos específicamente por el 7 de septiembre si saben que hay elecciones, ¿sí? Bien. Eso disminuye, ese conocimiento, ¿sí? Disminuye en los menores de 40 años y en el nivel socioeconómico bajo. Ahí tenemos algunas disminuciones, pero más o menos 7 de cada 10 menciona tener algún tipo de conocimiento respecto de las elecciones provinciales en septiembre. Bien, bien. Bueno, hay un dato muy interesante, al margen de, ahora me quiero meter, Lara, sobre el tema elecciones, votos, pero hay un dato muy interesante que tiene que ver con respecto al clima social que ustedes lo midieron, ¿no? Digamos, hay casi un 26% de las personas que cree que la situación del país en estos momentos es de buena o muy buena. Pero después tenés una sumatoria entre regular, mala o muy mala, que alcanza casi que supera el 70%, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando vas inmediatamente a la pregunta siguiente de este informe que yo estoy leyendo de Managen and Fit, que ustedes pueden entrar en MIF Consultora en X y pueden leer todo esto que nosotros estamos leyendo, después igualmente nosotros lo vamos a replicar en infobrisas.com. En la pregunta siguiente, tenés un 44% de personas que cree que dentro de poco va a estar mejor, o que cree que el país va a estar mejor dentro de un año. Por lo tanto, esa lectura que yo creo que se hace es una lectura de un hipotético votante del oficialismo nacional, ¿no? Sí, muy probablemente, o de un ausente, ¿no? Porque también puede suceder que no lo convenza o no la convenza las propuestas, crean que van a estar, o no la convenzan los modos, ¿no? Nos ha pasado mucho de cuando preguntamos por los modos o cuando no están en este informe, pero lo hemos hecho. Bueno, eso no gusta, pero hay un reconocimiento de que la situación actual es mala, como una especie de sacrificio necesario para un futuro mejor. Claro. Y eso es lo que se refleja en lo que vos decías. Bueno, el 25%, solo el 25% te dice que la está pasando bien, o sea, que ve la situación actual del país bien, el resto te dice que no la ve bien, pero casi la mitad te dice que va a estar mejor. Claro. Y lo otro interesante ahí es que no hay diferencia entre segmentos, mientras que en casi todas las preguntas nosotros tenemos que aquellos que en el pasado, en el balotaje, votaron por el oficialismo actual, son varones y menores de 40 años, esos tienen una visión positiva del gobierno, del presidente, de la gestión, del presente, del futuro, eso está muy, muy consolidado. Bien. Pero respecto de la situación futura del país, no hay una segmentación que vos digas, este grupo está opinando distinto.
es parejo ese 44% de personas que consideran que en un año las cosas van a mejorar. Bien. Qué cuestión de país inmigrante, ¿no? Tenemos ahí en esa lectura que se hace sobre, bueno, un sacrificio para estar mejor. Me hace acordar un poco a la frase de contigo pan y cebolla, ¿no? En algún momento que dice, bueno, nos aguantamos, nos compramos el techo y después vemos cómo salimos, pero es como que nos quedó esa idea del sacrificio de la inmigración, de ese famoso crisol de razas que estudiábamos en el manual Capeluz, en el manual del alumno bonaerense Capeluz, que nos explicaban el crisol de razas para entender la inmigración en Argentina. Nos quedó como esa cuestión de sacrificio. Ahora, sin embargo, en una de las placas que ustedes cuentan, casi el 56% de los argentinos tiene sentimientos negativos vinculados a la situación del país. Sí, vinculados a la situación actual, sí. Es fuerte, o sea, mira, preocupación, tristeza y enojo le ganan a esperanza y expectativa. Exacto. Y eso es, creo que cualquiera que se da una vuelta por la calle lo percibe, ¿no? Sobre todo en eso de preocupación, tristeza y enojo, las que se mencionan con mayor frecuencia son preocupación y tristeza. Enojo aparece en tercer lugar. Claro. Porque el enojo podría ser, bueno, peligroso en términos de estabilidad social, pero podría también movilizar algún tipo de búsqueda de una opción alternativa. Preocupación y tristeza son más bien sentimientos pasivos respecto de la realidad, que se corresponden con esta idea de esperanza futura, ¿no? Bueno, hoy estoy preocupado y estoy triste, pero en el futuro creo que voy a estar mejor, porque evidentemente en los últimos 2, 3 años ha calado mucho esta idea de que la situación que se estaba viviendo era una situación ficticia, el bienestar que se estaba viviendo era un bienestar ficticio, y la idea de un sacrificio para estar mejor, que retoma eso que vos decís, que es muy que está muy presente en el ADN de los argentinos, ha penetrado profundamente en la sociedad. Es necesario, para conseguir un bienestar futuro, es necesario un sacrificio presente. Eso evidentemente ha penetrado mucho. Sí, lo loco es que mucho del electorado del oficialismo sea de la generación de cristal, que de sacrificio se entiende poco, ¿no? Sí, bueno, y el 50% del padrón para estas elecciones, tanto provinciales como nacionales, tiene menos de 39 años. Es la generación de cristal, pero si nosotros, y ahí me meto quizás en un terreno que no tiene que ver con el relevamiento que hicimos nosotras, pero sí con mi actividad académica, si miramos esa forma de pensar con lo que circula en redes sociales, especialmente en las redes sociales que consumen los más jóvenes, los reels de Instagram o los TikToks, donde se habla de tenés que hacer un sacrificio personal, nadie te va a venir a salvar, yo invertí en esto y gané millones de dólares, y muchos de estos influencers, que sobre todo son los varones menores de 40 años, los que lo siguen, donde es yo no me quedé en mi casa mirando Netflix, sino que estoy todo el día trabajando frente a la computadora, invirtiendo. Hay ahí un discurso que se corresponde con o le meto tantas horas de gimnasio, tantas horas de sacrificio, o hago la dieta del pollo crudo, no sé qué cosa. Claro, un maní cada 24 horas, y no hay, a mí nadie me regaló nada. Claro, me lo gané yo solito. Me lo gané yo solito, bueno, se corresponde mucho con estas opciones que los jóvenes hacen en términos políticos. Tal cual. Bueno, quiero decir que la nota me encantó, y bueno, gracias. Si no te molesta, te vamos a volver a llamar. No, al contrario, a disposición cuando gusten. Bueno, porque de hecho hay algunas cuestiones que son interesantísimos de este informe. Repito, MIF Consultora en X, ahí están los posteos de lo que van haciendo directamente desde Management and Fit para poder ver. Es muy interesante tener una lectura sociológica de lo que nos está pasando como país. Gracias, Lara, de nuevo por la charla. Muchas gracias a ustedes. Dale, que tengan andes bien. Muy buen día. Lara Goiburu, directora ejecutiva de Management and Fit.